Vamos con la entrevista del día. Es para mí un gusto saludar a Máximo Ernesto Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara y además fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Bienvenido, Máximo, ¿cómo estás? Bien, Magda, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad para platicar estos temas que la realidad es que son un tanto complejos, pero lo haremos de la manera más sencilla posible, pero sí son muy importantes para la sociedad. Entonces, muchas gracias. Si te parece, vámonos por el principio. ¿Cómo comprender la desigualdad en nuestro país y el papel que hoy están jugando los programas sociales y sobre todo esta marca del bienestar? Sí, tal vez lo primero a decir es que en la mayoría de los países, digamos, tanto de ingresos altos como de ingresos bajos, es muy importante la magnitud de los programas sociales para combatir la desigualdad de los países, la desigualdad que conocemos como la desigualdad de mercado, lo que sale tal cual del trabajo, de las empresas, de los negocios, etcétera. Entonces, este tipo de desigualdad de ingresos de mercado, lo decía, en algunos países se combate mejor que en otros. ¿Por qué? Porque logra redistribuir más, esa es la palabra, llevar más de los hogares un tanto más ricos a los hogares más pobres, los de abajo. Entonces, lo que encontramos con los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, que salieron apenas hace una semana, es que la política social, específicamente la política social de transferencias monetarias, que es la forma técnica que se conoce, es decir, los programas sociales que le llegan directamente a las personas, como son la pensión de adultos mayores, las becas Benito Juárez y demás conjunto de programas, digamos, sufrió fuertes cambios en el nuevo sexenio comparado con el anterior. Y eso tuvo una repercusión en que, y ahorita podemos profundizar en eso, en que ahora esta política social combate menos la desigualdad que lo que hacía antes. Y sobre todo resaltarlo, esto sucede en un año en que era sumamente importante digamos, el pilar de la política social y del papel del gobierno en los hogares, sobre todo en los hogares más pobres, ante la crisis económica. A ver, dime una cosa, porque esto que nos comentas es interesantísimo. A ver, la bandera del gobierno federal actualmente es primero los pobres, y lo escuchamos por todos lados, ¿no? Y ese es el estandarte que ha enarbolado pues el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que ha pasado con esta política social en nuestro país? Porque vemos también estos programas insignias en todos los sexenios. Solidaridad con Salinas de Gortari, Progresa con Ernesto Zedillo, Oportunidades con Fox y con Calderón, que bueno, prácticamente parece que nada más se les estuvo dando una maquillada. Prospera con Enrique Peña Nieto, y que este último inclusive también fue replicado en algunos otros países, ¿no? Se hablaba de cierta eficiencia y es justo ese programa el que termina desapareciendo el sexenio actual. ¿Qué pasó ahí y en qué momento dejó de beneficiar más a los pobres y beneficiar más ahora a otra clase económica más alta, ¿no? Porque justamente los datos del INEGI revelan eso, que dejó de beneficiarse a los pobres para darles más dinero a personas que tienen pues digamos, una clase económica más alta. Sí, tal cual estás poniendo digamos, el tema más importante que hay en esto. Lo que sucedió es que, como bien dices, lo que teníamos con Prospera era un programa que era muy criticable, hay que decirlo, al menos desde el campo de investigación donde nosotros partimos. La realidad es que había muchas críticas al programa Prospera, pero a pesar de eso, llegaba a una gran parte de los hogares más pobres. Entonces, específicamente el programa Prospera, por ejemplo, llegaba a más de la mitad de los hogares del 10% más pobres. Ahora, lo que terminó sucediendo entre 2018 y 2020 es que efectivamente se acaba el programa Prospera, se sustituye con unas becas Benito Juárez para educación básica, que no son exactamente lo mismo, tienen distintos componentes, pero en resumen da una transferencia menor, y además de dar una transferencia menor, llega a menos hogares, es decir, solo llega a los hogares donde había niños estudiando en educación primaria o secundaria, y además se le recorta muchísimo el presupuesto. ¿Qué tiene como consecuencia eso? Que la caída bueno, y por otro lado, no hay ningún programa social que sustituya este Prospera, que tenía una focalización a la pobreza extrema. Todos los demás programas sociales no están focalizados a pobreza extrema, es decir, pueden tomar como un factor la pobreza en términos territoriales, para saber dónde dirigir los programas, pero no están dirigidos específicamente a acabar con la pobreza extrema. ¿Qué tiene como consecuencia esto? Que se cayó muchísimo
la cobertura de los programas sociales a los hogares más pobres. Entonces, lo que teníamos, estamos actualizando los datos porque es algo que estamos trabajando todavía, pero los datos más actualizados que tenemos es 68% de los hogares más pobres, es decir, del 5% más pobre, recibían al menos un programa social durante 2018. Ese porcentaje, 68 en 2018, se cayó a 41% en 2020. Es decir, la caída es brutal, es de más del 20%. Y lo decíamos hace rato en el contexto de la crisis económica. ¿Qué sucedió al mismo tiempo que los hogares más pobres ahora reciben con menor frecuencia, o el término técnico es, tiene una menor cobertura de los programas sociales que los hogares más ricos? Y con más ricos es algo relativo. Estamos hablando de, como bien decías, tal vez de clases medias altas, que ahí el porcentaje de alcance de cobertura de los programas sociales aumentó. Entonces, quitamos de los hogares más pobres y subimos de los hogares más ricos. Esto termina teniendo una consecuencia muy clara, que es la masa total, es decir, toda la bolsa que hay del presupuesto de los programas sociales, se transfería antes, en 2018, con un sesgo, un buen sesgo, hacia los más pobres, es decir, le llegaba más a los más pobres. Ahora lo que vemos es que prácticamente le llega las mismas partes a toda la población. Le llega 10% de esta bolsa al 10% más pobre, le llega 10% al siguiente, 10%, etcétera, y casi 10%, un poquito menos, 7% al 10% más rico. Es decir, se está distribuyendo casi de manera igualitaria y no con un enfoque en pobreza. Eso tiene como consecuencia claramente, por un lado, que es menos progresiva la política social, y por otro lado, que tiene menores efectos en disminuir la desigualdad. Entonces tenemos políticas sociales que son de carácter regresivo, pero que además no están combatiendo de fondo las causas de la pobreza y que al mismo tiempo están generando una mayor desigualdad, y que eso me parece importante poder hacer énfasis, ¿no? Porque generalmente creemos que con los programas sociales se va a acabar la pobreza y pues no es así, se queda en el discurso o queda muy bien para un asunto propagandístico. Los programas sociales pueden ser muy importantes, tal vez no para acabar con la pobreza, pero sí para disminuir riesgos sociales. Entonces, eso es algo que creemos el nuevo diseño del programa social está faltando. Por ahí se podría tener un programa muy importante como era Prospera, mejorado, con mucho presupuesto, que ayuda a los más pobres, y además de programas, digamos, verticales, se le conoce, que vaya tanto a personas pobres como a personas de altos ingresos, pero que sean en casos de emergencias que tengan, o riesgos que tengan, por ejemplo el desempleo, ¿no? Entonces un seguro de desempleo hubiera sido buenísimo el año pasado para ayudar a los hogares que tuvieron las peores condiciones durante la pandemia. Desgraciadamente esto no pasó. Desgraciadamente durante la pandemia se dijo que 95 de cada 100 hogares pobres recibían un programa social, lo cual ya vimos ahorita no es cierto, es cerca de 40%. Claro. Y bajo esta excusa de que la mayoría de los hogares pobres recibían programas sociales, pues al final de cuentas no se les aumentó el gasto social durante la pandemia. La idea es, debería aumentar el gasto social, y específicamente aumentar el gasto social a los más pobres, porque la pandemia sigue y la crisis sigue. Sí, vaya que sí, que lo estamos viendo fortísimo, ¿no? Realmente estamos inmersos todavía en esta crisis sanitaria que, bueno, ha dejado sin trabajo a muchos, les ha incrementado también esta pobreza laboral. En fin, muchísimas gracias, Máximo, por todo este análisis profundo, sin duda complejo también lo es, pero que nos da luz respecto a lo que refieren estos programas sociales y a la eficiencia de los mismos. Muchas gracias por la invitación, y síganos en las cuentas, las redes sociales del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Ahí estamos publicando más resultados sobre estos análisis. Muchas gracias.